destrona a tus cerdos. Mateo 8, 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Cuando nosotros leemos las Escrituras, yo les pregunto, ¿cómo podemos definir qué o quién es un discípulo de Jesús, es un cristiano? ¿Cómo podemos definir? ¿Quién es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Es algo muy simple. Seguidor de... ¿Y qué significa seguir a Cristo? Hacer lo que Él hace, ser como Él. Pero es muy simple. Jesús mismo lo dice: obedezca mis mandamientos. Obedezca mis mandamientos. El que no obedece el mandamiento de Jesús, por más que diga cristiano, por más que diga seguir a Jesús, por más que moralmente sea bueno, no es cristiano, no es discípulo de Jesús. El que no toma su cruz y me sigue y obedece mi mandamiento, dice Jesús constantemente en Juan, el que no obedece mi mandamiento no es discípulo, no es cristiano, no es seguidor de Jesús. Por más bonito que hablemos, por más que nosotros le adoremos, si nosotros no obedecemos su mandamiento, no somos cristianos. Como una serie de Netflix, la semana pasada Mateo nos dejó como en este suspenso. Nos dejó en suspenso con esta pregunta. Mateo 8, 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Se preguntan los discípulos y nos lanza la pregunta a nosotros: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y Mateo se va a encargar de respondernos a través de lo que va a ocurrir entre Mateo 8, 28 y 34. ¿Y cómo sabemos esto? A través de 3 y he aquí. Lamentablemente en español no está. En el idioma original sí estaría. Y he aquí. ¿Yo qué les dije? ¿A qué se refiere? Y he aquí. Cuando Mateo dice y he aquí, ¿qué nos está diciendo? Ponga atención, mire, ponga atención. Y he aquí. Este es el punto en que usted tiene que poner atención. Y va a hacerlo 3 veces. Primero en Mateo 8:29. Mateo 8:29. ¿Qué nos dice Mateo 8:29? Y clamaron diciendo. ¿Qué diría originalmente? Y he aquí, clamaron diciendo. En Mateo 8:32, nosotros lo vemos aquí. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y por último, en el 34, y he aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, a través de estos 3, y he aquí, Mateo nos está respondiendo: ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Entonces, el primer y he aquí nos está diciendo que Jesús es Salvador, pero también juez. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Segundo, el segundo y he aquí que nos va a decir que Jesús es aquel que tiene autoridad sobre lo natural, pero también lo sobrenatural. Y tercero, y en el tercer y aquí, ¿qué nos va a mostrar? Que Jesús es aquel que es rechazado por aquellos que no son discípulos. Que es rechazado.
Nuevamente, son tres y he aquí. El primer y he aquí, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es juez. El segundo y he aquí, que Jesús tiene autoridad sobre lo natural y sobre lo natural, sobre lo sobrenatural. Y tercero, Jesús es aquel que es rechazado por aquellos que no son discípulos. Es lo que nos está mostrando Mateo. 27 nos dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Primero, Él es el Salvador. Él es el juez. Segundo, Él es quien tiene autoridad sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Y tercero, ¿quién es este? Es aquel que es rechazado por aquellos que no le siguen. Vamos a Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que Jesús, luego de que se ve rodeado de toda esa multitud, luego de montarse en la barca, luego de enfrentarse entre comillas, porque realmente no fue un enfrentamiento para él, a esa tormenta, a esa tempestad, Jesús llega a la otra orilla. Llegan a la otra orilla. ¿A dónde nos dice aquí que llegaron? A la tierra de los ¿qué? Gadarenos. Ahora, podemos suponer que la tierra de los Gadarenos es una tierra ¿qué? Gentil, no es de judíos. ¿Por qué? Por el hato de cerdos. Para los judíos es imposible criar cerdos. Entonces, el hecho de que haya una crianza de cerdos, el hecho de que haya un hato de cerdos nos está diciendo que esta es una tierra ¿qué? Pagana, gentil, extranjera, no es de judíos. Entonces, Jesús se está ya bajando de la barca cuando inmediatamente vienen ¿cuántos endemoniados? Dos. Marcos nos dice uno, Lucas nos dice uno, Mateo nos dice dos. ¿Listo? Eso no son contradicciones, simplemente es el objetivo que tiene el autor. Entonces, Mateo nos va a presentar a dos endemoniados, grandemente endemoniados, tan endemoniados que no tienen control de ellos mismos. La palabra nos dice que ellos estaban en los sepulcros, pero cuando viene Jesús, ellos salen de los sepulcros para ir donde está ¿quién? Jesús. Ellos van donde Jesús. Imagínense la situación de estos hombres, de estos dos endemoniados. Era una situación terrible. Ellos serían a sí mismos, nos dice la palabra. Ellos obviamente eran rechazados por todo el pueblo. Obviamente, cuando las mamás querían regañar a los niños para que se acostaran rápido, ¿qué les decían? ¿Te duermes rápido o viene uno de los endemoniados a jalarte las piernas, las patas? Viene el coco, vienen los dos cocos. Seguramente es lo que ellos decían. Entonces, lo primero que debemos entender a través de este texto es, y nos tiene que quedar muy claro, es, los demonios son reales. Los demonios son reales. La Biblia nos está hablando de demonios. No es algo psicológico, no es un invento del ser humano. Existen los demonios. Ahora, nosotros no podemos echarle la culpa de todo lo que pasa a los demonios, pero tampoco podemos ignorar la existencia de los demonios. No podemos ignorar que estamos librando una guerra espiritual y que nosotros hacemos parte de esa guerra. Nosotros vivimos los efectos de esa guerra. Mientras nosotros vivimos olímpicamente la vida de fe, ¿qué están haciendo los demonios? Buscando cómo matarnos, buscando cómo destruirnos. Los demonios son reales. Y es lo que nos ha hablado Mateo constantemente, nos ha hablado de enfermos y demonios, nos ha hablado, en Marcos también nos habla de enfermos y demonios. La palabra nos habla constantemente de demonios que están en este mundo rondando mientras nosotros dormimos. Ellos están aquí y allí, buscando cómo matarnos, buscando cómo destruirnos. Cuando Dios le dice a la serpiente, tú vas a comer polvo, es porque la serpiente va a comer el polvo de la tierra.
¿No? ¿De qué está hecho el hombre? Polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. El demonio, el diablo está para comer al hombre. A eso se refiere, para destruir al hombre. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Ahora, es importante aclarar algo. ¿Cuántos diablos existen? Solo uno. ¿Cuántos demonios? Muchísimos. Muchísimos. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es carnal, no es física, nuestra lucha en el fondo ¿qué es? Es espiritual. Nosotros no estamos luchando contra el otro, estamos luchando contra Satanás y sus huestes. Estamos luchando en contra de los demonios. Y tenemos que tener esto muy claro. Tenemos que tenerlo muy claro, porque los demonios también buscan obrar y logran obrar en muchos cristianos. Nosotros no podemos creer, es que yo soy cristiano. Los demonios no tienen efecto en mí. Claro que tienen efecto en nosotros. Los demonios tienen efecto en nosotros. Y por estas razones que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos con no abrirle las puertas a los demonios. Y hacemos muchas cosas para abrirle las puertas. Muchísimas cosas. ¿Cómo le abrimos las puertas a los demonios? ¿Cómo? ¿Cómo le abrimos las puertas a nuestra vida, a nuestra familia, a los demonios? ¿Cómo? Alejándonos de Dios. A través de la ira, a través del rencor, a través de la falta de misericordia, a través de la falta de perdón. La desobediencia, en otras palabras, a la palabra. La desobediencia, el alejarme, como decía muy bien Socorro, de Dios. Dios, claro, Dios me cuida. Pero si yo por mi propia cuenta me alejo de Dios, ¿qué ocurre? Yo me alejo de Dios. Yo me alejo de Dios y vienen los demonios, obviamente. ¿Y cómo sé? Por ejemplo, muchas veces, cuando estamos endemoniados, yo no quiero escuchar palabras. Es que el sermón, qué pereza. Qué pereza escuchar la palabra. Qué pereza leer la palabra. Qué pereza leer. Qué pereza adorar. El problema ahí no es la palabra, no es que la palabra sea aburrida. El problema es que ahí los demonios están obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que esto no nos sea atractivo. Y son los demonios los que perpetúan esta situación. Más rencor, más odio, más contiendas, más celos, más envidia. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado que estamos consumiendo. Que estamos consumiendo de entretenimiento, que estamos viendo, que estamos oyendo. A mí me encantan las películas. Y cuando era joven me encantaban las películas de terror, yo se los he dicho. ¿Por qué? Porque me dan susto, no, me parecen cómicas. A mí las películas de terror me parecen una comedia. Me parecen más terribles las noticias de hoy en día. Saber que uno nunca sabe cuándo va a estallar una tercera guerra mundial. Eso me da más miedo a mí que, un fantasma, el aro, qué susto. Eso no da susto. A mí no me da susto eso. Qué miedo, un payaso. A mí eso no, yo me río de esas películas. Pero ¿por qué yo ya no consumo eso? ¿Por qué soy tan cuidadoso con lo que leo, con lo que juego, con el entretenimiento que consumo? Porque hay un mundo espiritual. Y claro, uno puede decir, yo estoy fuerte, pero ¿qué dice la palabra? El que esté fuerte, tenga cuidado de no caer. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro corazón. ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón? Con ira, con contiendas, con odio, con envidia. ¿Yo por qué? Yo peleo con Sara, yo peleo con mi papá, yo peleo con Zona, yo peleo con mi hermano. Y yo soy el primero que digo, perdón. ¿Por qué? Yo no quiero abrir puertas. Porque yo busco ser amplio, porque es que yo soy muy querido, muy generoso. No, porque yo no quiero abrir puertas. Porque yo sé que si desobedezco el mandamiento de Dios, ahí están los demonios pendientes. La palabra nos dice, ¿cómo está Satanás? ¿Cómo está el diablo? Como león rugiente buscando a quien devorar.
como buscando a quien devorar. Y ustedes creemos, los demonios solo están con las personas del mundo. No, ¿yo para qué voy a engañar a alguien que ya está engañado, que se quiere engañar a sí mismo? ¿Dónde hay más demonios? En las iglesias. Buscando engañar, buscando tentar, buscando destruir. Allí hay más demonios. Por eso tenemos que tener más cuidado. Tenemos que estar más pendientes. ¿Cómo evitamos nosotros abrirle la puerta a los demonios? ¿Cómo nosotros realmente permanecemos fuertes? A través del escudriñar las escrituras, a través de la oración. En Corea se hace muchísimo chamanismo, muchísimo. Brujería, chamanismo, vudú, lectura de cartas, ver espíritus. Se hace muchísimo, muchísimo. Horrible, ¿no? En Colombia también se hace mucho. Pero mis amigos que vienen de un linaje de chamanes, de estos brujos, tienen como esa capacidad de ver, como que Dios les da este discernimiento de ver las cosas ya espirituales, muchas cosas espirituales, que realmente existen. Y yo hablaba con ellos, porque ya se habían convertido a Cristo, y dice, la mejor forma, la forma en la que los demonios se pegan manos es la falta de oración. Cuando la gente no ora, los demonios son pegaditos. Y por eso nosotros debemos estar en constante oración, constante lectura de la palabra, constante obediencia al mandamiento de la palabra de Dios. Tenemos que estar allí pegados del Señor. Señor, líbrame, Señor, guárdame. Porque los demonios son como el agua. Cuando ven un orificio, ¿qué hacen? Inmediatamente tratan de atacar, de destruir, de dividir. Tenemos que tener cuidado. No nos imaginemos los endemoniados todos como el exorcista. No se imaginen que cuando ustedes vayan a ser endemoniados, digámoslo así, que van a voltear la cabeza, que van a vomitar. No, eso no es. Ustedes pueden parecer muy sanitos, muy bien. Pero ¿cuántos de ustedes, hoy no quiero leer la palabra? ¿Qué está diciendo eso? Yo no quiero realmente vivir esa palabra. ¿Quién es el que está hablando? Los demonios. Si es acerca de demonología, luego podemos estudiar eso, pero no, para no extendernos. Aunque aquí el texto está hablando de algo espiritual. ¿Sí me entiendes? Ahí ya sería inferir otras cosas que de pronto no son. Listo. Pero entonces lo importante es entender, hay una guerra espiritual y nosotros la estamos librando. Ahora, lo que sí puede pasar, de pronto esto soluciona un poco la pregunta de Hugo, es si el otro está endemoniado, ya sea no creyente endemoniado, ¿qué va a buscar ese demonio? Va a buscar destruirme a mí también. Va a buscar que yo me aleje del Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, obviamente, una persona endemoniada va a buscar que yo no haga la voluntad de Dios. No sé si queda claro eso. Entonces, vamos a Mateo 8, 29. De demonios podemos hablar después. Pero el punto es, estamos en una guerra espiritual. Y es importante entender esta guerra espiritual. Los demonios existen, tenemos que tener cuidado. Afectan nuestra mente, afectan nuestro físico, nos afectan completamente. Ahora, ¿tenemos que tenerle miedo a los demonios? No, que tenemos el nombre de Jesús. Pero tenemos que cuidarnos de los demonios, total. 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Nuevamente, aquí ¿qué dice? Y he aquí clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces, recordemos que en 8:27 los discípulos se preguntarán, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? La primera respuesta de Mateo, ¿cuál es? ¿Quién es este hombre? El Hijo de Dios, el Salvador, el juez. Él es el juez.
Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí es que Jesús es aquel que tiene la autoridad. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Yo no sé si leyendo el texto se dieron cuenta de una cosa muy interesante y muy bonita. Jesús, ¿por qué se montó en la barca? Porque estaba rodeado por la multitud. Pero nosotros vemos que Jesús se monta en la barca y se pudo haber quedado en la barca, pero no. Jesús se monta en la barca, entre comillas, se enfrenta a la tormenta y llega a la otra orilla. Jesús pudo haber ido a otra tierra judía, pero ¿qué es lo que hace? Llega a una tierra gentil. Solo por estos endemoniados. Solo por estos endemoniados. ¿Y luego qué hace? Vuelve a donde está. Vuelve donde está. Y esto nos habla de la gran salvación de nuestro Señor. El Señor, a propósito, va hasta esa tierra, expulsa demonios y se devuelve. Jesús pudo haberse quedado allí. Aunque la gente dijera, no, Jesús pudo haberse quedado allí. Pero nosotros vemos entonces que Jesús es aquel que viene a rescatarnos. Es aquel que hace, digamos, ese trabajo de venir a nuestra oscuridad, a nosotros que de pronto no creemos que estamos endemoniados, cuando la realidad es mucho peor. Estábamos muertos por el pecado cometido por Adán. Y ahora somos ¿qué? Libres a través de él. Libres a través de él. Y esto es lo que experimentan estos dos endemoniados, o según Marcos y Lucas, un endemoniado. ¿Y qué es lo que ellos pueden decir? Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Los demonios saben. Nosotros no, nosotros ignoramos. Pero es muy bonito. Mateo 5, 19, 20. Tal si lo lee nuestro amado hermano Rubén. No, Marcos 5. Yo dije Mateo. No estaban poniendo atención. Marcos 5, 19, 20. Este pasaje nos va a decir algo muy importante. Algo muy importante. Es un pasaje que yo los invito, aprendan en Marcos 5, 19, 20. Marcos 5, 19, 20. Ahora sí. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y los tuyos. A los tuyos. A los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntale quién. Lo que el Señor, lo que Dios ha hecho contigo. Continúa. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cuán grandes cosas había hecho quién? Jesús con él. Y todo se maravilló. Gracias, Rubén. ¿Qué nos está hablando aquí el texto? Este pasaje, apréndanselo cuando venga alguien de los testigos de Jehová. Cuando los testigos de Jehová digan, ¿cómo así? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí? O una cosa, nos está diciendo, el endemoniado está desobedeciendo el mandamiento de Jesús, porque Jesús dice, vaya y diga lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué es lo que hace el ex endemoniado? Cuenta no de Dios, cuenta de Jesús. ¿Está siendo desobediente? No, él conoce y por eso él va y dice lo que Dios ha hecho con él. Lo que Dios ha hecho con él. Esto nos está mostrando, Marcos nos está mostrando que finalmente Jesús es hijo de Dios y Él es Dios. Él es Dios. Apréndanse este pasaje. Apréndanse este pasaje. Y por eso nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Porque Él es hijo de Dios. Él es Dios. Jesús es el hijo de Dios. Y por eso es que los demonios
huyen. Pero ante todo, por eso es que podemos estar confiados de nuestra salvación. Porque si Jesús hubiera sido un hombre, ¿podemos tener certeza de salvación? No. Los hombres nos equivocamos, los hombres fallamos. Pero porque Jesús es Dios, podemos tener certeza de ¿qué? De salvación. Podemos tener certeza de salvación. Ahora veamos lo siguiente. Juan. Dios con nosotros. Amén. Entonces, Manuel está todo teológico hoy. Pero entonces, miren, Jesús es Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Ve y cuenta acerca del Señor y habla acerca de quién, de Jesús. La Biblia constantemente nos está revelando quién es Jesús. Él es Dios, Él es Señor. Y por lo tanto, Él es el que nos puede salvar, pero así también Él es el que nos va a juzgar. Él es el que nos va a juzgar. Y por eso tenemos que tener miedo. Nosotros no podemos perderle el miedo a Dios. Y sé que suena gracioso, pero tenemos que tenerle temor y miedo a Dios. Un amor y un temor y un miedo reverente totalmente. No un miedo que nos aleje de Él, pero sí un miedo, un temor que nos diga, ay, es que Él es Dios y yo soy solo una criatura. Vean lo que nos dice a Santiago 2, 19, 20. Vamos a leer. Santiago 2, 19, 20. Santiago 2, 19, 20. Nos dice Santiago 2, 19, 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien. Todos aquí seguramente dicen, sí, Dios es uno. Ay, sí, yo creo en Dios, yo amo tanto a Dios. Pero ¿sabes qué? Dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan, al menos ellos tiemblan. Nosotros no temblamos ya ante Dios. Nosotros ya no tenemos respeto por Dios. Nosotros ya no lo vemos como autoridad. Claro, tenemos que amar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios. Y no es un temor, no es un miedo que nos aleje de Él. Pero sí tenemos siempre que tener en cuenta, es que Él es Dios y yo no soy nada. Es que Él es el creador, yo soy una criatura. Él es el poderoso, yo soy alguien que no soy capaz de hacer nada por mí mismo. Él es Dios. Él es mi salvador, pero también es ¿qué? Juez. Él es misericordioso, como nos dice Hebreos, pero también es ¿qué? Severo. Él es severo. Hebreos constantemente nos está diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿nosotros qué? Si Dios no perdona a Israel, ¿ustedes qué? Ustedes se creen muy bonitos. Ustedes se creen la Coca-Cola del desierto, la risa de la Mona Lisa, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan cuidado, dice Hebreos. Tengan cuidado. Porque ese Dios que es misericordioso, que es amoroso, también es muy severo. Es muy severo, dice la palabra. Y por eso Santiago termina, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. No es solo decir yo creo, yo amo, yo quiero tanto a Dios, tan lindo Dios, tan hermoso Dios, yo le encomiendo todos los días a Dios. No, nuevamente de reconocer su autoridad y vivir de acuerdo a su mandamiento, vivir de acuerdo a su palabra. Nosotros no podemos manipular a Dios. A nosotros nos encanta victimizarnos. Ay, sí, pobrecito de mí. ¿En qué consiste hoy el movimiento feminista? Las mujeres somos víctimas del sistema. No, ¿qué nos dice la palabra? Las mujeres son poderosas. Las mujeres son ayuda idónea del hombre. Miren, eso es lo que dice la palabra. Ante la pregunta que se le hace muchas veces a las feministas, ¿y qué es una mujer? Es una persona que se siente mujer. Obviamente es una respuesta tonta, porque es circular. Entonces, ¿qué es una mujer? Una mujer, una persona que siente mujer. ¿Pero qué es una mujer? Es una persona que siente mujer. Ay, pero que es circular, es tonto. Entonces, es la víctima del patriarcado. Dice. Es una víctima. Es la definición. Una víctima. No, ustedes no son víctimas, mujeres.
La palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que son realmente ayuda idónea. Ayuda idónea. No es alguien menor que el hombre. Es igual que el hombre. Entonces valórense. No se hagan las víctimas. Y los hombres tampoco. No nos hagamos las víctimas. En este mundo no necesitamos más víctimas. Necesitamos personas que salgan adelante. Porque hay tantas personas en Colombia que salen adelante cuando de pronto han vivido cosas peores que nosotros. O sea, porque se creyeron víctimas, no. Porque dijeron, yo no me creo víctima, yo voy a salir adelante. Esa es la diferencia. Ahí está la diferencia. Y pueden tener las mismas, la misma situación, el mismo gobierno que de pronto no les deja crecer. Pueden tener las mismas circunstancias. Pero porque algunos salen y porque otros no. Porque algunos se creen víctimas y otros que dicen, no, yo voy a tomar las riendas de esta vida. No nos creamos ya más víctimas. No nos creamos más víctimas. Nosotros ya no somos víctimas del diablo. Si Dios es con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esa es la confesión constantemente de la palabra. Si Dios está conmigo, yo ya no soy una víctima. Yo soy alguien que debe salir adelante. Entender, hombres y mujeres, delante de Dios somos igual. Aquí no hay víctimas, acá no hay victimarios. Aquí hay un demonio que nos ha engañado, un diablo que nos ha engañado y nos está dividiendo cada vez más. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Los oprimidos, los opresores. Ya los oprimidos se volvieron los opresores y es un círculo vicioso, constante. Nosotros no podemos meternos en las ideologías de este mundo. ¿Qué son ideologías de qué? Del diablo. ¿Qué es 666? La marca de la bestia. No es este sistema en el que nosotros nos metemos. Por eso la palabra dice 6666. Que acá, eso no es un chip. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios dice, vas a poner en tu frente, vas a poner en todas partes que Dios es solo uno, que amarás al Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esa señal? Que también se pone en tantas partes. Simplemente es, ¿a quién le voy a dar mi fidelidad? ¿Al mundo o a Dios? A eso se refiere, no es un chip, ¿cierto? No es el código de barras, no se crean esas mentiras de tanta gente que está diciendo esas bobadas. En ese momento Juan ni siquiera sabía que era un chip. 666, simplemente meterme en este sistema, meterme en las ideologías de este sistema, meterme en la corriente de este mundo. Eso es el 666. ¿Y qué es el anticristo? El anticristo no se imagina, Damián, ay, el hijo del diablo, ay, qué miedo. Por eso miro esas películas y me río, porque son hechas por personas que no conocen nada de la palabra de Dios y buscan un versículo sacado de contexto y el diablo. ¿Quién es el anticristo? El que niega a Jesús y punto. El anticristo ya está aquí. Es este sistema que niega a Dios. Es este sistema que niega a Cristo. Entonces tenemos nosotros que estar pendientes porque estamos en una guerra espiritual. Y para librarnos de esta guerra espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Estar según la voluntad de Dios, vivir según la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le demos la autoridad a Jesús, que es Hijo de Dios, que es Salvador y que en su momento, ¿qué va a hacer? Va a juzgar. Tengamos miedo de Dios. Tengamos temor de Dios. No un miedo que nos aleja como el papá, como el hijo que le tiene miedo al papá porque le maltrata. No. Pero sí tengamos un temor reconociendo, es que mi papá, si yo me porto mal, me va a regañar. Pero si me porto bien, puedo venir a él. Si yo obedezco a mi padre, puedo vivir. Entonces entendamos ahí la diferencia. No es un miedo, no les estoy diciendo que estemos huyendo de Dios, pero sí tenemos que tener respeto por Dios. Y es lo que nos dice aquí las Escrituras. Mateo 8:30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron. Y he aquí, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Entonces,
ante la pregunta, ¿quién es este hombre que incluso los mares, las tormentas le obedecen? Primero, Él es hijo de Dios. Él es Jesús, hijo de Dios. Él es aquel que es Dios. Él es el Salvador, pero también Él es el juez. Por eso los demonios tienen miedo. ¿Por qué has llegado antes de tiempo, Jesús? ¿Por qué has venido antes de tiempo? Dicen los demonios. Pero lo segundo que nos dice la palabra es, Jesús es aquel que tiene la autoridad sobre lo natural, pero también ¿sobre qué? Sobrenatural. Sobrenatural. Es que solo miren, Mateo es muy simple. Yo no sé quiénes tienen este tipo de Biblia. A mí me encanta este pasaje porque yo no sé si ven que todo alrededor está negro y Jesús solo tuvo que decir una palabra. ¿Cuál? ¿Y qué tiene que hacer un chamán? Si ustedes ven un chamán en Corea, ellos que tienen que matar un cerdo, que tienen que cantar, que tienen que bailar, que tienen que hacer un montón de cosas, recitar un montón de cosas. Pero Jesús, ¿qué hace? Y eso nos muestra la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús, que solo con una palabra tan corta, vayan y puede hacer que los demonios, miren que los demonios ni siquiera pueden irse sin el permiso de Jesús. Jesús tiene la autoridad. Jesús tiene la autoridad. Y nosotros nos creemos tanto y no le damos la autoridad. No le damos el trono. Todo este capítulo, Mateo 8, se trata de entender que Él tiene toda la autoridad y que si somos discípulos tenemos que reconocer su autoridad. Y Jesús nos ha dicho, seguirme tiene un costo muy alto. Ustedes tienen que morir a ustedes mismos. Tienen que morir a ustedes mismos. Para eso, de esa manera pueden ser mis discípulos. Pero siendo discípulos tenemos que reconocer ¿qué? La autoridad de Jesús. Y si reconocemos su autoridad, podemos entender todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Que Él puede manejar lo natural. Miren cómo ha sanado hasta ahora al leproso, al criado del centurión, a la suegra de Pedro. Cosas muy físicas, muy materiales. Calmó la tormenta. Pero también puede hacer lo sobrenatural. Ay, es que yo me siento que hay muchos demonios en mi casa. Yo siento que hay mucha maldad, hay mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar contra ellos. ¿Y dónde los chamanes? No. Tenemos que ir a Jesús. Él es el poderoso. Lamentablemente, por Europa, cuando nosotros vemos las imágenes, siempre vemos a un Jesús como el largo, ojos verdes, todo calmadito. No, cuando nosotros vemos a Jesús, el Jesús bíblico, cuando vemos al Dios bíblico, es un Dios guerrero. Es un Dios guerrero que puede en contra de las tormentas, en contra del mal, en contra de Satanás. Hoy las caricaturas cómo muestran a Jesús y a Satanás. Aquí a ver quién gana. Jamás. Jamás. Para Dios, el diablo es pelear como una hormiga. Como con una hormiga. No es nada. Entonces, ustedes en el bando de quién van a estar. ¿De aquel que seguro la tiene perdida? ¿O aquel que ya tiene la victoria? El que ya tiene la victoria. Ahora, nosotros ya hemos hablado acerca de este pasaje, ya hemos hablado un poco acerca del hato de cerdos. Pero preguntémonos, ¿por qué Jesús permite? ¿Por qué será que Jesús permite que los demonios vayan donde los cerdos? ¿Será que a Jesús no le gustaba la carne de cerdo? ¿Será que no le gustaba? Primero, lo que nosotros debemos ver es que Jesús tiene una misión y tiene un objetivo con esto, una respuesta, ver la respuesta de las personas que viven en esa región. Eso es lo primero. Y lo segundo, para cumplir las escrituras. Vamos a leer Isaías 65, 1 al 5, dejen separado.
Isaías 65, del 1 al 5. Recuerden lo que hemos hablado hasta ahora, el texto de hoy, mientras leemos este pasaje. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba en mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Que se quedan, ¿dónde? En los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche. ¿Que comen qué? Carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Jesús está cumpliendo la palabra. Jesús está cumpliendo las escrituras. Vamos ahora a Mateo 8, 33 al 34. Miren, hasta ahora que hemos dicho, Jesús es Hijo de Dios, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el juez, Jesús es aquel que tiene toda la autoridad sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Y nosotros tenemos que darle toda la autoridad, teniendo cuidado de quiénes, de los demonios. ¿Cómo trabajan los demonios? No se imaginen las películas de terror. Solo miren los gobiernos cómo están funcionando. Ese sistema en el que estamos moviéndonos es un sistema manejado por los demonios y no es conspiración. Pónganse a pensar un poco, ¿quiénes toman las decisiones de todo este mundo tan lleno de gente? ¿Cuántas personas? Como 5 familias, dice Jorge. Pero sí, casi que literal. Un poquito de personas toman las decisiones de este universo tan grande. Pero ¿quiénes están detrás de ellos? La pregunta. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. ¿Por qué nos destruimos? ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué nos insultamos? ¿Por qué nos falta tanta misericordia? Porque hay un mundo espiritual. Y es lo que nos está diciendo las Escrituras. Ahora Mateo 8, 33, 34. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con todos los endemoniados. ¿Qué respuesta debió ocurrir por parte de este pueblo? Alegría, asombro, gozo. Jesús, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Pero ¿qué nos dice 34? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. El pueblo, en vez de alegrarse, el pueblo, en vez de pedirle, Jesús, por favor, haz tu obra aquí. ¿Qué es lo que le pide? Jesús, vete. Aléjate de aquí. No te queremos aquí. Vete. ¿Por qué? Por los cerdos. Se perdieron los cerdos. Era el negocio de ellos. Era plata para ellos. Era su comodidad. Era su confort. ¿Y qué hace Jesús? Hace que los cerdos se vayan, ¿qué? Y mueran. Jesús les quitó la comodidad. Jesús les quitó esa tranquilidad económica que ellos tenían. El confort se los quitó Jesús. Y por eso es que decimos que la tercera respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Es aquel que es rechazado por los
incrédulos, por los que no quieren ser discípulos, por los que prefieren sus ganancias, por los que prefieren los de ellos. Es que pongámonos a pensar nuevamente en la situación de estos endemoniados. Sin embargo, ellos no se gozaron con los endemoniados que dejaron de ser endemoniados, sino que pensaron con su bolsillo, pensaron con su egoísmo, en su comodidad, en su bienestar, en sus negocios, en su tranquilidad. Ellos pensaron en ellos mismos. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cuántos de nosotros realmente queremos que Jesús sea nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos que Jesús esté en nuestros contornos? Que Jesús nos esté diciendo, hey, vamos a destronar a los cerdos. Vamos a matar a esos cerdos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar al enemigo, a amar al prójimo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar misericordia, a dar perdón? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir y a entregarle? Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, te entrego todo mi ser. ¿Cuántos de nosotros? Para decir, Dios, te amo, Dios, eres lo mejor, Dios, te encomiendo todo, Dios, es que yo soy cristiano, sí, yo te sigo. Para eso sí, estamos en los primeros en la fila. Pero cuando Dios nos pone, bueno, hay que perdonar, bueno, hay que tener misericordia, bueno, hay que morir a esto, hay que dejar el egoísmo, hay que dejar de juzgar tanto, hay que dejar de criticar tanto, hay que dejar de hablar tanto y chismosear tanto. Ahí sí, Jesús, en esto no te metas, sabes que vete y yo te vuelvo a llamar. Y así somos. Queremos un Jesús a nuestra manera. Vamos a buscar 1 Juan 5:21. 1 Juan 5:21. 1 Juan 5:21. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guárdense de los ídolos. Cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, Juan no está hablando de ídolos, Zeus, que Afrodita, que un montón de otros dioses. Jesús no está hablando de otras. Juan no está hablando de otros, entre comillas, dioses. Juan nos está hablando de un peligro que estaba acechando la iglesia y que hoy también la acecha y lamentablemente la afecta grandemente. Los cristianos de esa época se estaban formando un Jesús a su manera. Es que Jesús hace lo que yo diga. Jesús es tan lindo que me perdona cuando yo se lo pido y yo no tengo que vivir, yo no tengo que sacrificar, yo no tengo que perdonar, yo no tengo que tener misericordia, yo no tengo que tratar mal a mi enemigo, al que me cae mal. No. Porque Jesús es tan lindo conmigo. Jesús es lo mejor. Y Juan está diciendo, cuidado con los ídolos. Juan no está diciendo, cuidado con esos otros dioses que no, que Acera, que Zeus. No, él no está hablando de otros, entre comillas, dioses. Él está hablando le está hablando a los cristianos que están formándose un Jesús a su manera. Esos son los ídolos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un ídolo? Sí, ninguno de nosotros todos de pronto criticamos cuando vemos a un católico tocando una estatua, una escultura. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos un ídolo de Jesús? No el Jesús verdadero, el que es severo y misericordioso, sino un Jesús a nuestra manera y tan lindo. Si es que yo perdono cuando yo quiera porque Dios me ama y Dios está lindo y Dios no me va a exigir que porque es que eso me quita de mi comodidad. A mí esta semana me daba mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Mi esposa me contaba el testimonio de un pastor que nos ama mucho, con el que constantemente está hablando, mandando mensajes. Y él contaba ese testimonio.
que él estuvo en África. Él estuvo en África durante unos años llevando la palabra. Y llegaron donde él estaba, unos musulmanes. ¿Quién aquí es cristiano? ¿Quién aquí es cristiano? Claro, la religión de la paz. ¿Quién aquí es cristiano? ¿Quién aquí es cristiano? Nosotros sí tenemos que respetar todas las religiones, todas las creencias. ¿Quién aquí es cristiano? ¿Quién aquí es cristiano? Algunas personas levantaban la mano. ¿Qué creen que pasó con esas personas? Los quemaron vivos. Los quemaron vivos. Y nosotros decimos que yo soy muy cristiano, es que yo cada mañana le entrego mi vida a Dios. Y yo leo la palabra cuando yo quiera. Yo me leo. ¿Cuál es el reto de hoy? Leerme un versículo al día. Y así soy muy buen cristiano. Hay promesitas. Miren ese absurdo. Miren ese absurdo. Cuando hay cristianos entregando su vida por Cristo, nosotros decimos que somos muy buenos cristianos. Porque venimos a un culto, porque cantamos, porque somos cristianos. Realmente hemos muerto a nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que todos tenemos que ir al África a entregar nuestra vida y morir allá. Pero estamos muriendo aquí. A nuestro odio, a nuestro egoísmo, a nuestra falta de perdón, a nuestro rencor, a nuestro materialismo, a nuestro orgullo, a nuestra falta de ver al hermano con amor. Ya sea si lo odiamos o no lo odiamos, estamos dispuestos a verlo con amor. A honrar a nuestros esposos y a nuestras esposas, a amar a nuestros hijos. Estamos dispuestos a dar la otra mejilla, a no chismosear del otro. Estamos dispuestos. Morir así es más difícil. Ese morir es más difícil. También nos contaba el pastor que un día estaba en una tienda cuando el tendedero dice: entremos rápido, y se escondieron. Pero los que se quedaron en la tienda también eran cristianos. ¿Qué pasó con ellos? Los mataron. Yo lo único que pensaba no era: ay, qué vergüenza con Dios. Porque nosotros vivimos un cristianismo muy pacífico, muy tranquilo, y decimos: yo amo a Dios con todo, yo le entrego mi vida. Pero ¿cuántas veces hemos sentido en el corazón: hey, párate en el bus y predica y evangeliza? ¿Y qué decimos? Ay, Dios, no, qué pena, qué miedo, qué dirán de mí. Ese pastor me decía que no era capaz de dejar la mandíbula quieta por el miedo. Y uno aquí todo tranquilo diciendo: Dios es lo más lindo del mundo, Dios me ama. Examinémonos. Somos cristianos. Destronamos nuestros cerdos. Cada uno responda. Cada uno responda. ¿Tenemos a uno Jesús a nuestra imagen o somos nosotros imágenes de Él? Como decía muy bien ahora Luz, ¿seguimos nosotros a Jesús? ¿Nos parecemos a Jesús o estamos buscando que Jesús se parezca a nosotros? Que amamos cuando queremos amar, perdonamos cuando queremos perdonar, servimos cuando queremos servir. Queremos ser cristianos cuando queremos ser cristianos. Queremos ser hijos de Dios cuando queremos ser hijos de Dios. Pero el resto, Dios, quédate en la esquina, me esperas un ratico mientras yo hago mis cositas. Mientras yo tengo mi comodidad. Jesús, sal de estos contornos porque me estás quitando mi comodidad, mi tranquilidad, mi paz, mía. Yo. No, tenemos que empezar a morir aquí. Si ustedes no mueren aquí, olvídense que cuando empiece toda esa situación que se está levantando poco a poco y nos empiecen a perseguir por cristianos, olvídense que ustedes van a decir: yo muero por Cristo. Olvídense, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Si es de aquí no estamos muriendo. Si es de nuestra tranquilidad no estamos muriendo, olvídense que en este momento lo hagan. Más fácil van a decir: ay no, negar a Jesús. Si lo niego un ratico, yo creo que Dios me perdonará. No, obviamente yo no estoy diciendo vayan,
No, uno ve a los cristianos, en esa época todos huían, hay que huir ciertamente, pero no es decir, ay no, yo niego a Jesús y luego le pido perdón a Jesús y ya todo está muy bien. Pero si desde ahora no estoy diciendo, yo voy a morir a mí mismo, a mi orgullo, a mi egoísmo, a mi falta de perdón, a mi rencor, a todo esto, fíjense que en ese momento no va a pasar. Si en este momento no somos valientes para llevar la palabra, olvídense que en ese momento lo van a hacer. Es desde ahora, es desde hoy. Vamos en este momento a reconocer con esta alabanza quién es nuestro Señor. Hoy la invitación es muy clara. Tenemos que darle la autoridad a nuestro Señor. Pero también debemos entender